En este video vamos a explicar los tipos de documentos. Tal como su nombre lo indica, los tipos de documentos son etiquetas que nos permiten clasificar los documentos. Sin embargo, también ofrece otra característica importante, y es que podemos crear plantillas para confeccionar documentos en sí. Cuando instalamos DocuCloud, por defecto se nos va a crear un tipo de documento, que es este que dice valor por defecto. Lo primero que vamos a hacer es cambiar ese título para ese tipo de documento que está generado por defecto y le vamos a colocar, por ejemplo, este que se llame contrato. Voy a guardar. Y este contrato nosotros podemos configurarlo, o esta etiqueta que se llama contrato, podemos configurarles campos de formularios que nos va a solicitar al momento de crear y confeccionar un documento en sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear el campo como tal. Vamos a crearle un campo y como estamos hablando de un tipo de documento contrato, vamos a establecerle que vamos a pedir el nombre del cliente. Y le vamos a establecer que va a ser de tipo texto. Vamos a colocar a otro que se llame root del cliente. En este escenario, el root del cliente hace referencia a su número de identificación tributaria o DNI. Entonces también lo estoy creando de tipo texto. Vamos ahora a colocarle nombre del representante legal. También va a ser de tipo texto. Y vamos a colocarle el root del representante legal. Que también va a ser de tipo texto. Ahora bien, esto como tal, he creado estos 4 campos de formulario, pero no lo he agregado todavía al tipo de documento contrato. Esto es para que estos campos estén disponibles para otros tipos de documentos que se generen. Entonces, lo que voy a darle es al botón más a cada uno de ellos y lo voy a colocar que son requeridos para este tipo de documento contrato. Voy a guardar. Y ahora voy a agregarle una plantilla doc o un documento Word como tal. Puedo subir varias plantillas, pero para este escenario solamente estoy subiendo una. Ahora bien, a partir de esta plantilla Word que acabo de subir, yo puedo editarla y aquí me van a salir todos los campos que yo puedo mapear al documento. Para este caso voy a colocar esto que dice personalizado local porque hace referencia a los campos que creé localmente. Entonces, si leemos el contrato, por acá sale esta sociedad con TOS, digamos que en este caso es nuestra empresa, y por acá estaríamos sustituyendo los valores de nuestro cliente o proveedor con el que nosotros vamos a establecer este contrato. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiar, le doy aquí el botón de copiar, para tomar el nombre del cliente y vamos a sustituir esto que dice acá, nombre de la sociedad contratante, le damos clic y le vamos a dar pegar. Vamos a darle control B para pegarla. Le damos colocar en negrita. Luego colocamos acá sociedad legalmente constituida, identificada con root número. Esto que está acá lo borramos y copiamos ahora el root del cliente. Le damos control B y también lo vamos a poner en negrita. Luego dice representada legalmente por nombre del representante legal. También lo eliminamos y copiamos el nombre del representante legal. También lo vamos a colocar en negrita. Y luego el root del representante legal lo vamos a sustituir acá en donde dice cédula de ciudadanía. Damos control B. Y también la ponemos en negrito. De esta manera lo que va a suceder es que cuando yo confeccione o cree un documento de tipo contrato y yo le digo que lo quiero crear a partir de esta plantilla, él me va a solicitar estos 4 campos como formulario y una vez que yo llene estos 4 campos y cree el documento, estos se van a ser reemplazados. También aquí tenemos una sección que dice cláusulas. Entonces vamos a crear otro tipo de campo que se llame cláusulas. Le vamos a decir que son de varias líneas de texto.
Le vamos a confirmar. La vamos a agregar y esta le vamos a colocar que sea opcional. No le vamos a colocar como obligatorio, sino opcional. Luego abro nuevamente el documento, me voy a los campos locales y acá pego esto que hice las cláusulas en sí. Entonces, de esta manera ya he creado un tipo de documento que se llama contrato y a partir de esta ya puedo empezar a confeccionar documentos. Otra cosa importante que no mencioné es que un tipo de documento puede tener varias plantillas. En este caso solamente he subido una, pero si yo me voy acá, puedo seguir agregando nuevas plantillas de documento y básicamente cuando yo quiera crear un documento de tipo contrato, me va a pedir con qué plantilla la quiero crear. Si con esta que ya creé o ya configuré o esta otra segunda que subí. Y así puedo subir múltiples plantillas de tipo contrato para así poder confeccionar. Ahora bien, para empezar a utilizarlo, me voy a ir al inicio y como no tengo carpetas creadas, voy a empezar a crear algunas. Voy a colocar aquí como gerencia comercial. Voy a establecer un código G. Le voy a dar guardar. No voy a explicar mucho el tema de las carpetas, ya que habrá otro video donde se explicará en mayor profundidad, pero básicamente estoy creando una carpeta que se llama gerencia comercial y dentro de gerencia comercial voy a crear otra carpeta que se llame contratos. Y aquí vamos a colocar la nomenclatura de contratos. Ahora dentro de esta carpeta voy a darle nuevo archivo y al seleccionar el tipo de documento nos va a seleccionar o nos va a pedir que tenemos que configurar el nombre del cliente, el root del cliente, el nombre del representante legal, el root del representante legal y las cláusulas. Esta información no solamente me sirve para poder crear la plantilla, si yo selecciono una plantilla también o manera opcional también puedo subir un documento desde mi computador. No hay inconveniente con eso, pero para este caso voy a decir que lo quiero crear a partir de una plantilla y las plantillas que me van a seleccionar son las que he establecido en este tipo de documento contrato. Entonces vamos a decir que vamos a utilizar la plantilla que hice contrato tipo 1 y ahora vamos a darle los datos que nos está pidiendo la plataforma, que en este caso nos pide un título, que es el nombre del documento en tal, que como tal vamos a decirle contrato de servicios con clausis. Vamos a decir que la versión del documento es una y vamos ahora a establecerle el nombre, el root del cliente, el nombre del representante legal y el root. Entonces vamos a colocarle aquí nombre del cliente, vamos a poner el clausis pa. Vamos a colocarle que el root es 111111-1, Juan Pérez, y el root de Juan Pérez sería 2222222-2, a fines de ejemplo. Cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3. Ahora, estas cláusulas que estoy colocando acá también se van a trasladar al documento. Recuerden que esto lo establecí como campo. Entonces, estos 4 campos que están acá van a ser llevados a la plantilla de documento. Puedo decirle que lo quiero guardar como borrador y si lo guardo como borrador, esto automáticamente de igual forma me crea el documento. Puedo guardarlo como borrador para luego seguir editando el documento o si lo quiero permanecer definitivo, no lo guardo como borrador. Entonces, en este caso, una vez que he guardado, vemos que acá se ha trasladado estos mismos valores que yo he establecido en la información del tipo de documento, que son el nombre del cliente, el root del cliente, representante legal y las cláusulas como tal. También puedo abrir el documento como está en borrador y puedo seguir haciéndole modificaciones. Y una vez que esté listo, ya lo puedo publicar. Y con esto ya queda establecido nuestro documento en nuestro gestor documental que hemos generado a partir de una plantilla.